En su tiempo, nuestros abuelos solían tener pequeñas cajas de música que se convirtieron en radio. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. Hola, ¿cómo están? Esto es Algo en qué pensar. Yo soy Roberto Palacio. Como siempre, recordándoles que si les gusta el programa se lo digan a todos sus amigos. Y si no, entonces por favor díganmelo a mí. Déjenme todos sus mensajes acerca de lo que crean que se puede hacer para hacer de este esfuerzo algo mejor para toda la comunidad. Y si tienen algún tema en mente en particular, también pueden dejármelo ahí en los mensajes. Yo lo voy a tomar en cuenta. El tema que voy a tocar en esta edición es la culpa. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido culpables de algo, en mayor o en menor escala. Y es que la culpa es una de las emociones más comunes en el ser humano. A menos claro que seas un psicópata incapaz de sentir empatía con tus semejantes. Y sentimos culpa a pesar de que es una de las dos emociones humanas que no sirven para nada, la culpa y la preocupación. Esto porque la culpa es una emoción que no nos ayuda a crecer como personas y que no nos ayuda a aprender nada. Sin embargo, la sociedad enseña a que debemos sentir culpa, desde el más básico sentido religioso, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y con este concepto de culpa es que nos hacen relacionar la culpa con un castigo. Y mientras más grande sea lo que hiciste que te causa culpa, así de grande deberá de ser tu castigo. Pero eso solo sirve para abrumarte, no para resolver el daño que puedas haber causado a alguien. La culpa es ese sentimiento disfórico que se siente cuando rompemos las reglas impuestas por la cultura, la religión, la política, la familia, la amistad, etc. Y es que la forma en que somos educados nos enseña a que más es mejor. Y esto nos llena de ese sentimiento que nos lleva entonces a elevar el nivel de exigencia que nosotros mismos tenemos. Queremos ser el mejor hijo, el mejor padre, el mejor hermano, el mejor empleado, el mejor amigo. Queremos ser ricos, ser guapos, tener una casa grande, saber cocinar, ser el mejor amante. Y si no, entonces somos un fracaso. Y así vamos por la vida con el estrés de no poder ser excelentes. El sentimiento de culpa es muy alentado por la sociedad. Y fue, digamos, por primera vez usado ese sentimiento de culpa por los judíos y los cristianos, quienes al presentar a Dios de una manera equivocada para el tiempo en que lo hicieron, era un Dios muy rigorista, bueno para recolectar y muy demandante, que esperaba que sus seguidores estuvieran sujetos siempre a aceptar su voluntad o la voluntad de su Dios, estar sometidos por la voluntad de su Dios, y sin importar cuántos sus súbditos hicieran, nunca sería suficiente para que se ganaran el cielo o la gloria. La gente pagaba con penitencias y con el 5% y el 10% de su ingreso anual para que pudieran incrementar sus puntos, para incrementar sus bonos, para poder ser aceptados en el cielo.
Y así la religión cristiana y judía, inculcando el sentimiento de culpa en sus feligreses, aseguraron que estos nunca ganarían la gloria estando en la tierra y que estarían siempre contribuyendo con limosnas y con diezmos a la riqueza económica de la iglesia y al bienestar y poder de quienes la dirigen, quienes por cierto se autonombraron los representantes de Dios en la tierra y así nos tienen a todos con un continuo sentimiento de culpa. Por esto mismo, entendiendo que no somos dignos y que merecemos sufrir para pagar con dolor y tristeza los malos que hemos hecho o lo malo que hemos sido, y así las madres se sienten culpables de que sus hijos sean alcohólicos, los padres se sienten culpables por engañar a su esposa, aunque sea con el pensamiento, los hijos se sienten culpables por no ser todo lo que sus padres quieren que sean. La culpa es una emoción humana que nos sirve para darnos cuenta de cuando causamos algún mal a algo, como por ejemplo el medio ambiente, o a alguien. A veces la culpa es tan grande y pesada que nos provoca una carga emocional tan fuerte que nos consume. Vivimos en una cultura que se basa en culpa y premio. Desde que nacemos, nuestros padres nos educan así. Si haces algo bien, o como se espera que lo hagas, te dan un premio. Y si no lo haces, te dan un castigo. Y esto pasa desde los más tempranos años de nuestra vida, cuando nuestro cerebro está vacío y hambriento de aprender, de conocer y de formarse. Y nos entrenan en esta cultura de castigo y premio, igual que como se entrena a una mascota. Y de este modo crecemos aprendiendo a mentir para evitar el castigo que sabemos que nos merecemos por lo que hayamos hecho mal, pero a la vez sintiendo culpa por lo que hicimos y más culpa por mentir acerca de lo que hicimos para evitar el castigo por haberlo hecho. O de plano, culpamos a alguien más o a algo más por lo que nosotros hicimos. Esta cultura de premio y castigo es lo que nos ha dado esta sociedad. Por ejemplo, el alcohólico de fin de semana, que cada fin de semana se emborracha, se embriaga, con el pretexto de que se lo merece, porque es su premio por haber trabajado toda la semana. Esto nada más por dar un ejemplo. Pero ¿cómo hacer entonces para dejar de sentir esa culpa o arrepentimiento? La culpa y el arrepentimiento son emociones que se sienten cuando una persona actúa en contra de sus valores y creencias. La función de la culpa es ayudarme a mí. Mi culpa me ayuda a mí a mantener mi integridad personal. La razón de que muchas personas vivan cargando con el peso de la culpa es que no saben cómo manejar ese sentimiento. Sin embargo, cuando lo entienden y hacen lo necesario para arreglarlo, se liberan de ese lastre y no vuelven a sentir culpa por esa misma razón, nunca. Les voy a dar algunos puntos que nos serían muy útiles para terminar con ese sentimiento de culpa y de arrepentimiento. Primero, se siente culpa porque el cerebro quiere asegurarse de que no volveremos a hacer nunca más lo que nos está haciendo sentir la culpa, es decir, lo que hicimos mal que nos hace sentir culpables. Y no basta con que uno diga verbalmente, que uno prometa verbalmente que no lo volverá a hacer nunca, ya que el subconsciente no se convence tan fácilmente. Solo con decirlo no es suficiente. Es más efectivo si lo pones por escrito, si lo escribes, que si haces simplemente una promesa verbal.
tu subconsciente capta de mejor manera si lo escribes que si lo verbalizas, que si lo dices. 2. Tendrás que darle más pruebas a tu subconsciente y nada puede convencer al subconsciente más fácil que las acciones. 3. ¿Qué hacer para dejar de sentir culpa? Esto es un detalle que yo considero que es muy importante. Hay que reparar el daño, no solamente pedir perdón. Tienes que hacer algo para satisfacer a la persona a la que le causaste el daño. Recuerda que ya les expliqué que para pedir perdón, para dejar de sentir culpa, el pedir perdón no es suficiente. Pedir disculpas no alcanza para reparar el daño que le hayamos provocado a alguien. El disculparte es solo el principio de reparar el daño. El daño, por supuesto, que le hayas ocasionado a alguna persona que te haga sentir culpable. Y ya sé que habrá muchos de ustedes que dirán que pedir perdón no es suficiente, ¿no? Si cuesta tanto trabajo pedir perdón, tan difícil aceptar que te equivocaste. Pero yo se los explico de esta manera, ¿no? Cuando pedimos perdón es como traspasar la responsabilidad de nuestras acciones o de nuestros pensamientos a la persona a la que le estamos pidiendo perdón. Es como si dijéramos, como decirle, ¿no? Es como si le dijéramos, toma tú la responsabilidad de lo que yo te hice, que yo ya tomaré el castigo por lo que te hice. Les voy a dar un ejemplo que a mí me parece muy claro. Es tomar un plato de vidrio, estrellarlo contra el piso, mirar en cuántas partes se rompió y luego pídele perdón. No pasó nada, ¿verdad? Es lo mismo que pasa cuando vas y le pides perdón a alguien a quien le causaste daño. Con esto los dejo, espero que estas apreciaciones les sirvan para que se puedan identificar y puedan entender qué es la culpa y cómo podemos, en mi humilde opinión, evitarla. Recuerden que pueden dejarme todos sus mensajes, búsquenme en mi página de Facebook como Roberto Palacio. Hay una página en Facebook que se llama Algo en que Pensar, que yo la administro, también pueden buscarme por ahí. Estamos dando las repeticiones de estos programas en YouTube, en mi perfil como Roberto Palacio. Me pueden buscar en Google Más como Roberto Palacio también. Me pueden buscar en Twitter también, si gustan. Ahí me pueden seguir como Roberto Palacio, @Roberto Palacio. Y pueden mandarme, si gustan, sus correos electrónicos. Mi correo electrónico es palacio.roberto, dígito 1, @gmail.com. Por su atención, gracias.